Invito a abrir sus Biblias en el libro de Juan. San Juan capítulo 19, versículo 25. Estamos ya finalizando este libro, ¿no? Gracias a Dios por cómo Dios nos ha guiado, cómo Dios nos ha enseñado en todo este tiempo. Casi 10 meses estudiando este libro de Juan. Dios es fiel, hermano, para con nosotros. Dios se revela a través de su palabra y le damos gracias. San Juan 19, 25 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En estos versículos que hemos leído, Juan nos relata las últimas palabras de Jesús, estando en la cruz. Y lo podemos ver en 3 partes. Primero Jesús dice: mujer, y ahí tu hijo, y ahí tu madre. La segunda es: tengo sed. Y la tercera: consumado es. En esta mañana vamos a profundizar un poquito en estas últimas palabras de Jesús antes de morir en esa cruz. Pero antes de meternos en estas 3 palabras, está el versículo 25 que hemos leído, que dice Juan que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y también estaba Juan. Estas 4 mujeres y el discípulo amado de Jesús estaban frente a la cruz, ¿no? Y si analizamos un poquito estas 4 mujeres, algunas conocemos más que otras. María, la madre de Jesús, sabemos quién era. Tenemos información en los evangelios sobre María. También nos habla de la hermana de su madre. Acá Juan no detalla su nombre, no detalla quién era, pero Marcos nos dice que se llamaba Salomé y que era la hermana de María y la madre de Jacob y de Juan, el escritor de este libro. La esposa de Zebedeo, nos dice Mateo. También habla de María, otra María, mujer de Cleofas, madre de Jacobo el menor, otro discípulo de Jesús. Y la cuarta es María Magdalena, conocida también por nosotros. De las 4 mujeres que aquí se nombran, María, la madre de Jesús, y María Magdalena son de las cuales más información tenemos. ¿Recuerdan? María Magdalena fue aquella que fue liberada por Jesús
Y dice la palabra que 7 demonios salieron de su cuerpo. Y luego de este milagro en su vida, comenzó a seguir a Jesús. Relata Lucas, dice: aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena, de la quien habían salido 7 demonios. Luego que Jesús le libró, esta mujer comenzó a seguirle a la par de los discípulos. Comenzó a servir a Jesús. Luego de Salomé, sabemos que era madre de Juan y de Jacob, pero no tenemos mucha otra información. Solo cuando le pidió a Jesús que uno de los hijos se sentara en el trono a la izquierda y el otro a la derecha. Y de la madre, de la esposa de Cleofas, tampoco tenemos mucha información, pero podemos ver en este acto el amor que tenían por Jesús. Podemos ver estas 4 mujeres, cuánto amaban a Jesús. Muchos de los que le habían seguido ya no estaban con él. Muchos de los que le habían seguido cuando Jesús hacía milagros, cuando sanaba enfermos, cuando libertaba endemoniados, cuando multiplicaba la comida, muchos ya no estaban en ese lugar. Estaban los soldados que le habían crucificado. Estaban judíos que iban para injuriarle, para burlarse de él. Y Juan nos relata que estaban estas 4 mujeres enfrente de la cruz. Y hay algo interesante que nos relatan los otros evangelios, ¿no? Mateo, Marcos y Lucas. Mateo dice que había muchas mujeres. Marcos dice que había varias mujeres. Y Lucas nos dice que había mujeres. Mateo nombra 3 de estas 4, pero no nombra a María, la madre de Jesús. Marcos nombra las mismas 3 de Mateo y tampoco nombra a María, la madre de Jesús. Y los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos hablan de que miraban de lejos. Y esto no es que se contradiga, como hemos dicho otras veces, un evangelio con otro, sino que cada uno tiene su óptica, su mirada. Recordemos también que Juan estaba en ese lugar y que es factible que por un tiempo hayan estado lejos de la cruz. No se olviden que fueron varias horas que Jesús estuvo ahí crucificado hasta que murió. Y seguramente los soldados por algún tiempo retiraron a aquellos que se acercaban a estar en la cruz. Pero Juan nos relata que estas 4 mujeres y él estaban cerca de Jesús. ¿Cómo podemos ver esto? Porque en el versículo 26 Jesús le habla a María, su madre, y le habla a Juan. Ahí podemos ver que ellos estaban cerca de Jesús. Hermanos, y esto muchas veces no escuchamos su voz porque estamos lejos. Muchas veces desconocemos su voluntad porque preferimos mirarle de lejos. Preferimos no acercarnos a Él. No buscamos conocer su palabra ni meditar en ella. María, su madre, y Juan, su discípulo amado, pudieron escuchar el mandato que Jesús les dio, sus últimas palabras en la cruz, porque estaban cerca, porque estaban postrados ante Él. Y por eso
En esta mañana es importante que podamos ver qué es lo que Jesús dijo en esas últimas palabras. ¿Qué enseñanzas podemos tomar hoy para nuestra vida? El versículo 26 y 27 que hemos leído dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Podemos ver que Jesús hasta el último instante de su vida se ocupó de su madre, cuidó de su madre. Y esto primeramente nos enseña un mandato que tenemos de parte de nuestro Dios, de honrar a nuestros padres, de cuidar, de ocuparnos de ellos, hermano. Esa es nuestra tarea como hijos, es nuestra responsabilidad. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 4, nos dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Y el versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Podemos ver cómo Jesús, hasta el último instante de su vida, no esquivó la responsabilidad que tenía como hijo. Siendo Dios, pudo ver también la necesidad de su madre. Pero en este texto también hay una enseñanza mucho más profunda. Se cree que para ese tiempo José, el esposo de María, había muerto. Pero Jesús tenía hermanos, ¿no? Sabemos que Jesús tenía hermanos que seguramente podían ocuparse de las necesidades materiales de su madre, pero no de sus necesidades espirituales. Porque hasta ese momento los hermanos de Jesús no habían creído en Él. Eso iba a cambiar más adelante. Pero hasta esa hora los hermanos de Jesús no habían creído en Él. El mismo Juan nos dice: porque ni aun sus hermanos creían en Él. Vemos que no solo Jesús estaba mirando a su madre con ojos de hijo, sino que la estaba mirando como su Salvador. La estaba mirando como su oveja, como aquella que iba a redimir en la cruz del Calvario. María tenía más hijos que podían ocuparse de ella. ¿Y saben qué? Juan tenía a su madre, que estaba ahí junto a él, Salomé. Pero Jesús le dijo en esa hora: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dijo: he ahí tu madre. Hermano, esta enseñanza que Jesús nos da nos enseña la responsabilidad que tenemos como miembros de la familia de Dios, de ocuparnos los unos de los otros, de cuidarnos los unos a los otros. Jesús estaba mirando más allá de una relación física. Jesús estaba mirando la necesidad espiritual, tanto de María como de Juan. En María y en Juan podemos ver reflejada la familia de Dios, que es la iglesia. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo,
en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos que Pablo nos habla que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, ni conciudadanos, sino que somos miembros de la familia de Dios, los unos de los otros. Que vamos siendo edificados sobre su palabra y sobre Jesucristo, que es la piedra angular, que es el fundamento. Y hermano, es necesario que podamos entender esto. Muchas veces los pasajes en la Biblia nos hablan de la iglesia universal, ¿no? De la iglesia que Cristo va a venir a buscar alrededor de todo el mundo. Pero ¿dónde nosotros practicamos esto que Dios nos ha encomendado en este lugar? ¿Dónde nos comportamos como hermanos, como madre, como hijo en este lugar? Jesús, cuando estaba en la sinagoga enseñando, fueron a buscarle su madre y sus hermanos, y Jesús le dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Qué importante entender que somos parte de una familia donde Dios es nuestro Padre, donde Cristo es nuestro fundamento, nuestra cabeza, y en Él debemos ser edificados, en Él debemos ser perfeccionados. El ocuparnos, el cuidarnos unos a otros, tiene que ver con el proceso de santificación por el cual somos perfeccionados. Y esto nos involucra a todos, hermano. Como estamos estudiando en este tiempo, todos somos importantes en la familia de Dios. Todos somos necesarios. Todos debemos estar involucrados. A veces hemos entendido mal. A veces hemos entendido que ciertas cosas solamente tienen que hacerlas el pastor o las autoridades. Pero cuando vamos a su palabra nos damos cuenta que cada uno como miembro tiene su responsabilidad de cuidar y de ocuparse de su hermano. Y no solamente nos habla cuando el hermano tiene alguna necesidad física o material, sino nos habla en lo espiritual, hermano. Jesús dejó establecido cómo debemos corregirnos en la iglesia, ¿no? Cómo tenemos que actuar con la disciplina en la iglesia, que es tan necesaria para que podamos continuar con este proceso de santificación, para que Dios nos corrija, para que Dios continúe su obra en nuestra vida. Hermano, y si vamos a Mateo 18, 15, conocemos este texto. Jesús no habla del pastor, de las autoridades, sino que habla de la iglesia. Dice Mateo 18, 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vemos que eso es ocuparse, cuidar a mi hermano, corregirlo, decirle: hermano, esto no está bien. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si este hermano no revierte su actitud, sigue obrando de la misma manera, buscar a 2 o 3 hermanos para ir a hablar nuevamente con él. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si nosotros analizamos estos versículos, vamos a ver que toda la iglesia, cuando hay un proceso de disciplina, cuando se llega al último punto de tomar una determinación, no es la determinación de 1, de 2 o de 10, sino de toda la iglesia. En Gálatas, el apóstol Pablo habla también de poder
restaurar a mi hermano. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Algunos creen que los espirituales son los que están todo el día con la mano levantada. No, los espirituales son los que son guiados por el Espíritu, hermano. Y dice la palabra que aquel que ha nacido de nuevo es guiado por el Espíritu de Dios. Aquellos que han nacido de nuevo son espirituales, porque son guiados por el Espíritu. Dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, Pablo está hablando cómo debemos ocuparnos de nuestros hermanos, cómo debemos cuidar de ellos, cómo debemos velar por ellos, ocupándonos de su vida espiritual. En 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo también le habla a la iglesia, hermano. Y fíjense lo que Pablo le dice a la iglesia. Y hay una diferenciación, porque si usted mira el versículo 12, 1 Tesalonicenses 5:12, va a ver que ahí está hablando de los que están presidiendo, está hablando de las autoridades. Pero en el versículo 14, Pablo le habla a la iglesia en general. Y le dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Esto Pablo no se lo dice al pastor, a las autoridades, se lo dice a toda la iglesia. ¿Cuál es la tarea que tenemos de parte del Señor, como hermanos, como familia de Dios? Amonestarnos. Si vemos que alguno que está ocioso, que vive desordenadamente, es nuestro deber amonestarnos en el Señor, para que ese hermano sea corregido, porque le amamos, porque queremos que enderece su vida, porque creemos que es parte de nuestra familia en Cristo. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes. Fíjense cuánto trabajo que hay. Amonestar, alentar, sostener. Y esa es una responsabilidad que todos tenemos. Por eso es importante entender esto, hermano. Jesús ahí veía la necesidad que su madre iba a tener, era viuda. Juan era su discípulo amado, pero seguramente Jesús podía ver más allá. Y ya estaba viendo a la iglesia, a la familia de Dios. El versículo 28 y 29 dicen, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Las segundas palabras de Jesús fue, tengo sed. ¿Y sabe qué? Jesús tenía sed, ¿no? Pudimos ver todo lo que Jesús padeció, todo lo que su cuerpo sufrió, y era algo normal que tuviera sed. Pero Juan expresa que Jesús
sabiendo que su obra había sido terminada, que la tarea ya estaba cumplida, que la ira del Padre ya había caído sobre él a causa de los pecados de su pueblo. Jesús exclamó: tengo sed, para que la Escritura se cumpliese. No quiere decir que él no tenía sed, él tenía sed. Pero su exclamación fue con un propósito. Que lo que se había profetizado se cumpliese. Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. No es que los soldados tampoco tuvieran compasión de Jesús, sino que tenían un vino agrio ahí, con el cual mojaron sus labios. Y el propósito de esto también de parte de los soldados era extender la agonía de su muerte, que sufriera un tiempo más. Pero ¿sabe qué? Jesús es Dios, es omnisciente, y Él sabía que su hora había llegado. Y hizo esta exclamación para que la palabra se cumpliese. En la vida y muerte del Señor se cumplía constantemente la Escritura, constantemente. Él sabía que solo faltaba una profecía por cumplir, y por eso expresó en esa hora: tengo sed. Hermano, el mayor sufrimiento de Cristo en esa cruz fue el abandono del Padre a causa de nuestros pecados. Soportó la ira de Dios que nosotros debíamos recibir. Él la recibió. Él ocupó nuestro lugar, obrando en nuestro favor. Y a través de ese sacrificio, por ese sacrificio, hoy nuestra alma puede ser saciada, hermano. Solamente por ese sacrificio. David exclamaba: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi alma, mi carne te anhela en la tierra seca y árida donde no hay aguas. Mi alma tiene sed de ti. Hermano, solamente Cristo puede saciar nuestra alma agobiada por el pecado. Solamente Él. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerda? Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solamente en Cristo nuestra alma es saciada. Solamente en Él estamos completos. Solamente en Él. Hay personas que buscan saciar su vida con diferentes cosas, que creen que por su justicia, por sus obras, pueden alcanzar. Pero la palabra nos enseña que solamente en Cristo nuestra alma agobiada por el pecado puede ser saciada, puede ser librada, solamente en Él. El versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Las últimas palabras de Jesús en esa cruz fue: consumado es. Cristo completó su obra. Él fue el sacrificio perfecto, hermanos. Venció al pecado, venció a la muerte, venció a Satanás en esa cruz. Cuando Él dice consumado es, significa que esa obra salvífica a nuestro favor ya está completa.
por su vida y por su muerte y por su resurrección. La obra de Cristo no fue una obra a medias. ¿Cuántas veces nosotros hacemos obras a medias? Comenzamos algo con mucha fuerza, con muchas ganas, y al poco tiempo le fallamos, caemos. Yo me acuerdo cuando empezaba las clases, hace muchos años, cuando iba al colegio, tenía las hojitas prolijitas. A veces cuando el profesor dictaba rápido, me había quedado medio desprolijo, llegaba a casa y pasaba la hoja de vuelta, subrayaba los títulos. Eso la primera semana. Cuando habían pasado 2 o 3 meses ya no sabían ni dónde estaban las hojas. Hermano, y eso pasa en nuestra vida. Comenzamos algo y no lo terminamos. ¿Qué sería si nosotros tuviéramos que cuidar la salvación? Algo tan grande. ¿Cómo haríamos, hermano? Jesús completó su obra de principio a fin. Por eso Pablo puede decirle con total seguridad a los hermanos de Filipo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba seguro de que aquel que la había comenzado la iba a terminar, porque ya estaba terminada, porque Cristo ya lo había hecho todo en esa cruz. A la iglesia de Roma, y nos dice también a nosotros en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, conocemos de memoria este pasaje, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? ¿Pasó? Para nosotros no, para Él sí. Él ya nos ve glorificados con Él, hermano. Él ve la obra terminada. ¿Sabe por qué? Porque Él la terminó en la cruz del Calvario. Si estamos en Él, tenemos la seguridad de que su obra en nosotros ha sido completada, así como quedó completada la obra de Cristo en la cruz. Toda la justicia, que nosotros necesitamos, la tenemos en Cristo. No hay un poquito así en nosotros. Dice su palabra que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Toda la justicia que nosotros necesitamos está en Cristo. Él vivió la vida santa que nosotros no podemos vivir y cargó en esa cruz todos nuestros pecados. Hermanos, si nosotros creemos que debemos hacer algo más de lo que Cristo ya hizo para completar la salvación, estamos diciendo que su vida no fue perfecta, que su obra no fue completa, que su muerte en la cruz no fue suficiente para salvarnos. Hermanos, en la cruz Él cargó no con algunos pecados, no con muchos pecados, sino con todos los pecados. Y lo hizo una vez y para siempre. Hebreos 10:11 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él ya venció en la cruz del Calvario. Él ya derrotó al pecado. Y hoy Dios Padre nos ve como justos por medio de su Hijo. Hemos sido justificados por Él, hermano. Él cargó todos los pecados de todos los suyos. No hay un pecado de los suyos que Él no haya cargado en esa cruz. Y no hay un solo integrante de su pueblo que no haya alcanzado su justicia. Todos los que son de Él alcanzaron su justicia. Él saldó toda la deuda, hermano. Por eso Isaías puede decir, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías estaba profetizando lo que iba a suceder y estaba hablando de su pueblo. Cristo murió en la cruz del Calvario por su pueblo y Él llevó todos los pecados. No hay nada que tengamos que añadir a la obra perfecta de Cristo. En ese día Él pudo decir, consumado es, hermano. Y la última parte de este versículo 30 nos dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Podemos ver que a la hora señalada, a la hora determinada, Cristo murió. Nadie le quitó la vida, por más que muchos quisieron hacerlo antes. Él la entregó. Él la ofrendó por los suyos en amor y obediencia al Padre, hermano. Que nosotros, como hijos de Él, como miembros de la familia de Dios, podamos ser consecuentes con la obra de Cristo a nuestro favor, amándole a Él, obedeciéndole cada día de nuestra vida y amándonos y cuidándonos unos a otros como Él nos ha mandado.